Buenas tardes a todos. Hoy es 3 de septiembre, martes. Hoy es Rosh Hodesh Elul. Está comenzando El último. el último mes del año y estamos transitando el camino que nos va a llegar hasta Rosh Hashanah. Así que les doy la bienvenida a este espacio de Torá que nos va a conectar con la Torah para la semana, pero ya de a poquito con los Haim, con las fiestas. Voy a intentar cada martes desarrollar algo, un concepto de Rosh Hashanah también, no solamente de la para allá, así nos podemos preparar y llegar bien a las fiestas. Así que voy a empezar con eso. Mañana a la mañana es el primer día que se toca el shofar. El shofar se va a tocar todos los días hasta el día previo a Rosh Hashanah que no se toca y tampoco se toca en Shabbat. El resto de los días, todas las mañanas, arranca el día con un toque de shofar. Ese sonido de shofar tiene muchos significados diferentes, distintos de por qué lo tocamos, pero uno que quería comentar, tengo las dos luces acá que dan justo, dan una sensación rara. Estoy como en el cielo. Iluminado, estás muy iluminado. Nada, no. Eh, entonces les decía que el toque del shofar, en parte, es para recordarle a Dios en el día del juicio. Rosh Hashanah es el día del juicio. Ese día del juicio le recordamos a Dios lo que Abraham estuvo dispuesto a hacer por él. Es como cuando vos le contás a alguien, no, mi mamá y papá hicieron tal cosa, así que vos querés que eso vaya en tu beneficio, en tu mérito. Se llama zhut en hebreo. Querés que eso sea contado a tu favor. Eso que hizo Abraham fue estar dispuesto a ofrendar a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan que estuvo dispuesto? Dios le dijo, no, no hace falta que lo hagas, solamente con la intención me alcanzó. Y ahora agarrá un carnero que tiene los cuernos enredados en un arbusto y que sea esa la ofrenda y no tu hijo. Y entonces ese carnero que tenía el cuerno enredado es el cuerno del shofar que tocamos para recordarle a Dios y para recordarnos a nosotros lo que Abraham ofrendó o estuvo dispuesto a ofrendar para ver nosotros qué estamos dispuestos a ofrendar. ¿Qué es lo que nosotros estamos dispuestos a dar? ¿Qué es lo que nosotros estamos abiertos a cambiar el próximo año? Entonces, como cada uno tiene que plantearse qué tipo de año quiere tener, y para eso hay que invertir, hay que dar algo tuyo para obtener algo a cambio, esfuerzo, trabajo, sacrificio, lo que uno quiera dar para obtener un mejor año, o más generosidad, o más presencia con los amigos, o más sensibilidad, o más escucha. Cada uno tendrá que saber qué es lo que tiene que dar para tener un mejor año. Entonces recordamos con el shofar lo que Abraham dio, lo que Abraham estuvo dispuesto a dar para ver si nos conecta y nos moviliza a todos. Bueno, Y en compromiso Shabbat, ¿no? de que cada martes empecemos con un pequeño toque. ¿Alguien dijo algo? Yo pregunté si en Shabbat no se toca el shofar. En Shabbat está prohibido tocar el shofar, así que no se toca. De hecho, cuando Rosh Hashanah, uno de los 2 días cae Shabbat, ese día no se toca el shofar. Como por suerte, siempre Rosh Hashanah son 2 días y a veces uno de los días se toca y otro no. En este caso tocamos los días. En Yom Kippur no se toca el shofar, está prohibido, como en Shabbat, como en Shabbat, pero se toca cuando finalizó el día. Cuando terminó el día, siempre va a ser ¿Qué pasa un toque de shofar. si Kipur termina el Shabbat? No, no puede pasar eso. No termina Porque no Shabbat. tenés cuándo cocinar la comida de Shabbat, no puede pasar. El calendario está armado de forma tal de que nunca puede pasar. Nunca hacer Shabbat después de Yom Kippur. No. Bien, vamos a arrancar con Julio, que toma la delantera y la clava en el ángulo. Julio, ¿cómo Bueno, se llama la para allá de la semana? es Shoftim, es jueces, en donde Moshe instruye al pueblo para generar un sistema judicial de jueces y escribas. Y también en esta para allá aparece digamos, una frase que es bastante conocida, que es Tzedek, Tzedek, Tirdof, que es justicia, justicia perseguirás. ¿Es verdad que aparece el hijo? ¿De quién?
Ah, no, el hijo. No. Pregúntale a la Daya. Bien. La parashá, como muy bien dijo Julio, tal cual, se llama Shoftim y habla de establecer sistemas de justicia. Pero ustedes saben que nosotros estudiamos Torah también para pensar en nosotros, no solamente en las instituciones y en el afuera. Y por eso quizás la parashá dice, Shoftim beyotrim titen leja. No es solamente una cuestión general, no es una cuestión de sociedad, que por supuesto está y es imprescindible, sino que también tenés que asignarte a vos jueces y policías. ¿Por qué necesitamos jueces y policías? Porque todos nosotros permanentemente tomamos decisiones, pequeñas, medianas y grandes, todos los días. Un lindo ejercicio es cuando uno llega a la noche a la cama, pensar qué decisiones tomó en el día. Porque vos decidís desde las cosas mínimas como qué te pones a la mañana cuando te levantás, o qué te servís para desayunar, o qué vas a almorzar, y también decidís, hoy, ¿qué hago? ¿Voy o no voy a tal lugar? ¿Compro o no compro tal cosa? ¿Llamo o no llamo a tal persona? ¿Le escribo o no le escribo a tal otra? Digamos, hay un montón de pequeñas decisiones que uno va tomando todos los días. Y esas decisiones van construyendo algo que se llama vida. Y en función de las decisiones que tomamos, tenemos el tipo de vida que tenemos. Por supuesto que todos tenemos una vida tal que hay muchas cosas que no podemos decidir y ya están decididas y no está en nosotros cambiarlas, o tenemos poca posibilidad de hacerlo. No es verdad que todos tenemos libertad absoluta y total todo el tiempo. Tenemos un encuadre, un marco, un contexto que nos regula ciertas cosas o nos hace muy difícil ciertas decisiones. Pero hay cosas que podemos decidir todos los días. Y para eso necesitas gente inteligente, sabia, generosa al lado tuyo que te ayude a tomar las mejores decisiones. Todos tenemos que tener al lado personas que podemos consultar y decirle, escúchame, ¿está bien si yo decido esto? ¿Es correcto que yo pueda tomar esta decisión? Esa persona no es un juez de la nación, pero puede ayudarme a juzgar a mí los actos y las decisiones que quiero tomar. Y cuando tengo esos consejos, lo más probable es que decida mejor. Y me enriquece a mí en la vida y me se hace sentir acompañado y no me hace sentir solo en cada decisión que tengo que tomar, que genera un poco más de estrés, de ansiedad y de incertidumbre. Entonces, todos tenemos que tener alrededor personas de bien que nos acompañen y que nos ayuden en estas cosas. Voy a tener que comentarte que acabo de recibir un mensaje de un hijo que me espera a las 7:30. Ok, Voy a tener que- bueno. Es Elegí, una decisión, elegís, ¿qué es más de tu hijo o nosotros? Bueno, sabremos la decisión. pero Así que media cambió. Está muy bien, está muy bien. Bueno, con esto lo próximo que les quiero decir es que Julio leyó que a continuación de esto aparece la idea Tzedek, Tzedek, Tirdof, que es la frase que tomó Memoria Activa para impulsar el reclamo por justicia, y la frase dice, justicia, justicia, perseguirás. Y a mí siempre me gusta preguntar, ¿por qué la repetición? Ustedes saben que en la Torá no hay nunca una palabra de más. Cada palabra que está tiene un significado, una razón de ser. Si hay una repetición, tiene que haber una razón. Entonces, ¿por qué la Torá dice justicia, justicia perseguirás? No porque era tartamudo Moshe, está claro. ¿Por qué repite esa palabra? ¿Alguien tiene alguna explicación o se le ocurre alguna idea? Sí. Para aseverar o afirmar es una opción. ¿Alguna otra alternativa? Más creativa, un poco más. Puede ser que, perdón, ¿puedo? Dale, Pato, por supuesto. Hoy está sin Puede cámara. ser que la primer, perdón, no estoy en No, cámara. Perdón. no pasa nada. Ahora, ahí está. Ahí está. La primera justicia puede ser la que impone el juez y la segunda justicia la que pide la gente. ¿Cuál sería la diferencia? Y una cosa es la justicia que persigue el damnificado y otra cosa es la justicia que imparte el juez. Ah, no la gente, sino el damnificado.
el damnificado. Ok, bueno, podría ser una interpretación posible. Julio tiene otra. Sí, o sea, como, en la primera como una justicia como algo general y después como incentivar que la tenés que buscar, no como algo, un marco general, que darte quizás una cuestión general, sino buscar la real justicia. Bueno, eso es la tercera palabra. Lo que dijiste vos, Julio, se Sí, deduce de que dice sí, Tzedek, Tzedek, Tirdof. claro, No te vas a quedar exacto, esperando que llegue, tenés que ir en su exactamente. búsqueda y esforzarte para lograrla. Esa es la explicación de la tercera palabra. A ver, Tomás. Eh, pero me gustó la de Julio, pero agrego, ¿no puede ser justicia humana una y justicia divina la otra? Ok, yo para ser jodido. O sea que la de Pato no te gustó. También quería solamente saber eso para... Porque no mostró la comida que iba a cenar hoy, Ah, por ok, eso. ok. O sea que lo tuyo es Yo lo personal. que No son entiendo, ideas, es personal. Está bien. A ver, justicia, una terrenal, otra divina. Podría ser, lo que pasa es que la Torá está entregada para que Dios nos diga lo que espera de nosotros y no espera de nosotros justicia divina. Eso será su tarea o su parte, pero podría ser una interpretación también, obviamente. Yo quiero dar una más. ¿Hay más levantó la mano o no? yo lo, Ah, lo- lo que entiendo es como que le da mayor vehemencia a lo que es justicia y lo vuelve a afirmar como justicia. Es algo indiscutible. bien, Gabriel, acá es lo que decían al principio Rosalía, tal cual. Una opción de que sea Rectificar. acentuar y volver a enunciar la justicia, que es algo que no se negocia, que tiene que ser sí o sí y que hay que Exactamente. perseguirla. Perfecto. Saúl. No, no, es eso, ratificar. Ratificar por segunda vez como para ratificar esta inicial. Ok, yo les voy a dar una más. Eh, Pueden no gustarle, obviamente, como a Tomás, puede no gustarle, no hay problema. Em, Hay medios y fines. Y nosotros estamos acostumbrados a la frase que el fin justifica los medios. Entonces, cuando yo tengo un fin justo, esa frase puede invitarme a decir, bueno, como el fin es justo, usemos medios que no sean del todo justos porque el fin lo vale. Y terminamos con la frase, el fin justifica los medios. Entonces, por ejemplo, yo tengo que conseguir, vamos a suponer, que alguno de ustedes venga mañana porque yo necesito minyan, y entonces les digo una mentirita. Que bueno, los que vienen mañana van a tener una recompensa, un premio, y cuando vengan mañana, los que vienen por la recompensa, le digo, ay, justo me lo olvidé, pero bueno, participá del minyan, ya que estás, y yo te digo, pero escúchame, lograr Minyan es un fin muy importante. Así que bueno, una mentirita pequeña para un fin importante, no pasa nada. Obviamente que el ejemplo es muy sencillo, tonto y no muy relevante, pero lleven esto a ejemplos de su propia vida, cuando a veces, por lograr algo que vale la pena, hacemos algo que lo podría arruinar. El ejemplo más claro, para decirles algo más cercano a nosotros, que a veces me pasa, es que a veces estás hablando con alguien o estás conviviendo con alguien que te hace enojar. Y entonces te enojas y le gritás. Y la otra persona dice, pero no me grites. No, no, pero que hiciste me dolió mucho. Entonces, vos tenés razón, estás ofendido. El fin es correcto, pero el medio para expresarlo no es correcto. Aunque me hayas dañado, no me da derecho a insultarte. No, lo que pasa es que vos a mí me hiciste sentir, está bien, eso es cierto, pero eso no me habilita a mí a poder insultar. Entonces, tenemos que pensar que esta frase se aplica en un montón de situaciones cotidianas nuestras y quizás una interpretación es decir, justos tienen que ser los medios y los fines. No se puede robar a un ladrón. No es verdad que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. No es cierto. Las frases, por más que estén conocidas y dichas, no significa que sean ciertas.
Al ladrón hay que aplicarle la justicia, no robarle. Y vos no sos quien imparte justicia. Por eso la parashá empieza diciendo, establece un sistema de justicia. Hay otros que son los que juzgan los hechos, no vos. Y mucho más cuando vos sos parte. No podés ser juez y parte. Entonces, si vos sos una persona de bien, tenés que tener a quién recurrir para que sea quien dé una justicia o imparte una justicia y vos no tomarla sobre tus manos. Y tenés que usar siempre los medios y los fines para lograrlo. Bien, uno de los temas de la parashá. Cambio a otro tema, hay muchos temas diferentes, es una parashá muy rica con muchos contenidos. Vamos a pasar a otro y tiene que ver con la institución del rey. En la parashá se habla de Milei, perdón, de los reyes. Y la Torá, obviamente, tiene la categoría de rey porque hace 3000 años o hace 2000 años había reyes en el mundo. Pero si uno lee en detalle, te vas a dar cuenta que no es que la Torá te pide que tengas rey. La Torá te dice, sí tenés un rey y te da toda la legislación correspondiente. Es decir, que la Torá es un libro que fue entregado en una época determinada para que puedas aprender de ella toda la vida, todas las vidas y en todos los tiempos, pero responde muchas veces a la posibilidad de ser entendida en el tiempo que fue entregada. No puede hablar de primeros ministros, la Torá, porque hace 2000 años, 3000 años no había primeros ministros. Entonces habla de la institución que había en ese momento, que era el rey. Y lo que le preocupa a la Torá es lo mismo que le preocupa en todos los aspectos previos y posteriores del libro. ¿Saben qué es? El abuso de poder. La Torá es un libro que viene a cuidar los derechos de los más débiles, de los más desprotegidos. Siempre se preocupa por la viuda, por el huérfano, por el pobre, por el extranjero, por todas las categorías que están expuestas a la violencia, como los rabinos, que estamos expuestos a que nos peguen, ustedes, que no les gusta lo que digo, entonces me pegan. Entonces, el rey es el sujeto más poderoso de la antigüedad y la Torá no tiene ningún problema en ponerle límites. Y en nuestra parashá lo que aparecen son los límites del rey cuando sea rey. Y hay límites de economía. Un rey no puede ser millonario. Si tenés un rey, no puedes darle muchos caballos, no puede tomar muchas mujeres, ¿sí? O sea, el anterior de argentino había tenido problemas. No se puede tener muchas mujeres en el cargo, ni sentarlas en el sillón. Esas cosas no se pueden hacer. Ya estaban en la Torá, miren. Entonces, la Torá te pide que no enriquezcas demasiado al rey, por un lado. Por otro lado, y esto me encanta, un rey tiene la obligación de escribir una Torá, de tener una Torá frente a él y de leerla todos los días. Pero de escribir. ¿No? Sí, porque tenés que tener una Torá para vos. Si no la podés escribir vos, te la escribirá alguien, no importa, pero tenés que saber que la Torá, que tiene límites, reglas, limitaciones, es para vos también. Vos no estás por encima de la Torá, le dice el rey. Y ese es un problema que tiene mucha gente poderosa, que se siente que está por encima de la ley. Y justamente en esta parashá, que se llama Shoftim y que habla de los jueces y de la ley, le dice al poderoso, a vos también. A vos te cabe la ley igual que a todos. Y para que todos pensemos y sepamos que si nos va bien en la vida y crecemos y nos desarrollamos y tenemos un poco más de influencia, para no hablar de poder, tenemos que estudiar más que nunca la Torá. Cuanto mejor te vaya, más tenés que saber, porque el conocimiento es lo único que te va a prevenir de los errores, de los excesos, de hacer las cosas mal. Es peligrosísimo tener mucho poder y no tener cultura, y no tener sabiduría, y no tener límite. Se me ocurren un montón de ejemplos en el mundo. Ah, qué bueno. Qué bueno. Se me ocurren muchos ejemplos en el mundo de personas que están en cargos de poder
y que les vendría muy bien leer la Torá. Por eso, acá en Argentina no. Y acá también. Acá dicen, parece que el rey Salomón no sabía leer. Bueno, por el caso de muchas mujeres, tal vez lo dice el que me lo mandó, que me lo mandó en privado, pero sacando ese tema, el rey Salomón era muy sabio y sí tenía muy buen manejo de algunas otras cosas. Es verdad, el texto dice que tenía muchas mujeres. También es cierto que muchos eran alianzas en la antigüedad, que era la forma de hacer alianza con los países. La justicia mantiene al mundo, dice Eva, dirige las actividades de todos los hombres y ordena los asuntos humanos, fortalece al débil y reprime al soberbio. Podría afirmar yo ahí abajo, Eva, coincido con lo que trajiste. Muy bien buscado en el chat GPT. Bien, no, mentira. Vamos a seguir avanzando con algunas otras cosas que están también en la para allá. Y el próximo tema tiene que ver con la dificultad. Me están pidiendo que mutee a todos. A veces yo no leo bien a distancia y la M parece una P, pero no. También que mutee. Está bien. Bien. Les decía que aparece en nuestra para allá la dificultad que puede aparecer o surgir con el tiempo de interpretar y aplicar la Torá o la ley. ¿Ven? Hay mucho alrededor de Shoftim, hay mucho alrededor de la justicia. Entonces la Torá está clara, tiene un montón de mitzvot, tiene un montón de mandamientos, tiene un montón de regulaciones para tu vida. Ahora, pasa el tiempo y las cosas van cambiando. Y vos lees algo y decís, ¿cómo se aplica esto hoy? ¿Cómo interpreto esta Torá tanto tiempo después? La Torá ya lo tiene previsto. En la misma Torá, en nuestra para allá, aparece la idea de qué hacer frente a la dificultad de interpretación de la ley. Y la pregunta es fácil de contestar, así que la abro. ¿Qué haces cuando lees la Torá y no la interpretás correctamente porque no te das cuenta cómo se hace? Porque no la entendés. Pregunta al rabino. Claro, le preguntás a tu rabino. Eso es lo que dice atrás. Vas a ir a los sabios de tu época, vas a ir a los que están imbuidos de ese lugar y les vas a preguntar. Entonces, fíjense qué interesante. Ya la Torá trae la idea de que el mundo es dinámico y que la línea histórica va hacia adelante. El tiempo no es circular. En la antigüedad, mucha gente creía que el tiempo era circular y que no se avanzaba y que no había cambios. Entonces, si vos tenías una ley, ya está, era tu ley. De hecho, todavía tenemos resabios de esa cultura que cada tanto yo recuerdo. Cada vez que vos decís, el lunes empiezo a estudiar Torah, el lunes dejo de fumar, el lunes empiezo a cuidarme con la comida, y llega el lunes, y decís, bueno, el lunes que viene, estás volviendo a un tiempo circular, como si fuera lo mismo, este lunes que el que viene o el otro, ¿no? O cuando, en términos de Moldaski, puede ser, el lunes te levanto el pagaré. Y cuando llega el lunes, no, era el otro lunes, ¿no? Que entendiste mal. Bueno, eso es como pensar que el tiempo es circular y que da más o menos lo mismo. La línea histórica no es circular, es línea recta hacia adelante y el tiempo avanza. Y como el tiempo avanza, produce cambio. Y cuando se producen cambios, hay que tener flexibilidad y saber adaptarse a los cambios. Tenemos que saber que el mundo es así y que la vida es así. Nunca pienses que lo que ya tenés, sabés y lograste hoy, lo vas a mantener para siempre. El mundo es dinámico y hay que prepararse para eso. Y entonces, hoy, bueno, ya este dato que les voy a dar es viejo, pero la última vez que lo leí decía que en promedio, en las áreas de conocimiento de la actualidad, en 4 años cualquier título académico queda caduco. En 4 años. Por supuesto que es un promedio y que hay áreas donde es más tiempo, hay áreas donde es menos. Imagínense, alguien que hace 4 años ponía en su currículum que dominaba las cuestiones de tecnología más básicas, no había ChatGPT hace 4 años. No estaba la inteligencia artificial a disposición del consumo. Sí, por supuesto, se estaba desarrollando y había, pero no en el consumo. Entonces, el mundo cambia muy rápido, hay que estar permanentemente actualizándose y hay que saber que la vida dinámica requiere el mismo dinamismo en la interpretación de la ley. Y que esa interpretación de la ley, que es necesaria, no es personal.
no la hace uno en su casa. No es que yo me siento con la Torá y digo, acá me piden que yo no mezcle más carne con leche. Entonces, y yo decido cómo se hace. Tenemos que ser un pueblo y la única forma de ser un pueblo es que tengamos leyes compartidas. Y por lo tanto, las interpretaciones de cómo se hace esa ley tienen que ser compartidas. Y entonces, te van a aparecer dificultades, te van a aparecer preguntas y dudas. Acércate a las autoridades y consultalas. No lo decidas vos. El otro día estuvo Alejandro Abril con Leuco en un programa, una hora entera charlando. Y en uno de esos intervalos que hubo, Hablo de eso. Ok, bueno, el próximo tema del que les quería hablar, ya está más al final de la para allá, tiene que ver con una situación que puede pasar y que es que en un lugar se encuentre un crimen que quedó impune, ¿no? Está hablando de justicia, fíjense que todos los temas rondan alrededor de la misma temática, y pasa, o puede pasar, que a veces haya impunidad en algún crimen. En algunos países, no quiero decir como el nuestro, pero en algunos países es al revés. Cada tanto algo no queda impune, ¿no? Hay países que están un poco más complicados con la justicia. Pero en general, lo que te dice atrás es que la mayoría de los crímenes, la mayoría de los acontecimientos desgraciados o las faltas de la gente son expuestas a la justicia y son resueltas. Pero ¿qué pasa si queda un crimen impune? ¿Qué pasa si hay un acontecimiento? El ejemplo que da Torá es muy, muy específico. Alguien cometió un asesinato y no aparece el autor ni material ni intelectual del asesinato. Nisman. ¿Qué se hace? Aparece una persona, está muerta y nadie es el autor y la investigación no permite encontrar al autor. ¿Qué se hace? ¿Alguien sabe? ¿Supone? ¿Quiere arriesgar? Bueno, la Torá dice, muy sencillo, tienen que tomar las distancias del cuerpo hasta, para medir, la jurisdicción más cercana. O sea, imagínense que hoy en día ya se sabe, cuando se encuentra un cuerpo en algún lugar, ya se sabe cuál es la jurisdicción. Pero en aquel momento hay que medir porque no se sabía, pero no importa. Se detecta la jurisdicción. Y tal vez no encuentran a los culpables, pero sí deben hallar a los responsables. Y los responsables son las autoridades que tienen jurisdicción en esa tierra. O sea que si hay un crimen en tu jurisdicción, vos podés no ser el culpable, pero no podés no ser el responsable. La Entonces, el responsabilidad. responsable sería el juez por no encontrar al culpable. O, depende de qué estemos hablando, es la autoridad política o la autoridad militar o la actividad de policía por no haberlo impedido. O sea, hay alguien que es responsable de que cuiden el orden. Vamos a poner la policía. Puede pasar que no tenga la posibilidad de ver todo al mismo tiempo y de que, bueno, pero eso no significa que no sea responsable. Ahora vamos a ver qué significa ser responsable, ¿no? No es que lo cuelgan de una horca, pero la responsabilidad es indelegable. Entonces, en Israel, los crímenes del 7 de octubre son responsabilidad de Hamás. No, yo les diría, es un tema muy sensible, pero yo lo que les diría es que la responsabilidad del primer ministro, del jefe máximo del ejército, del jefe máximo del Shin Bet, del organismo de seguridad interna e inteligencia, del Mossad, del organismo de inteligencia externo de Israel, y de las máximas autoridades, es indelegable. O sea, hay una responsabilidad. Como vamos a ver ahora, eso no significa que haya que matarlos ni que no sirvan para nada, pero tienen responsabilidad. Y de Mataron. hecho,
muchos de ellos lo reconocieron. Fallaron. Claro, fallaron. Si vos tenés una persona que es la encargada de defender al Estado de Israel y tenés una persona que es el comandante en jefe de las fuerzas del ejército y pasó lo del 7 de octubre, hay una falla ahí. Hay una responsabilidad. Ahora vamos a ver qué dice la Torá y después si quieren vemos un poquito qué sería hoy en día, pero no podemos eludir ese tema. ¿Qué significa en la Torá? Empecemos. Lo que significa la Torá es que la autoridad que falló debe pagar, en los casos de la Torá, como se paga en la antigüedad, con un sacrificio. O sea, debe decir, bueno, yo me equivoqué, no supe prevenir el crimen, no pude controlar para que no lo maten y tampoco supe investigar para que encuentren al culpable. Así que una responsabilidad tengo. Y eso en la antigüedad era llevar un corbán, un sacrificio. Ofrecía un animal que era la manera de decir, no es gratis. No alcanza con decir, sorry, mala mía, me equivoqué. Hay que hacer algo más que eso. Entonces, en términos de hoy en día, digamos, los líderes tienen que saber que no tienen solamente privilegios de poder, también tienen responsabilidades de poder. Y que si pasa algo y vos no pudiste prevenirlo y no pudiste pararlo, detenerlo, o no pudiste después hallar al culpable, hay una responsabilidad. Entonces, yo sé que esto es muy complejo en el escenario, pero uno podría decir que la responsabilidad de los líderes de Israel también es llevar al banquillo de los acusados a las máximas autoridades o los máximos responsables del 7 de octubre, que son los máximos líderes jamás. Bueno, algunos los encontraron y a otros no. ¿Cuánto tiempo tienen para hacerlo? No lo sé. La sociedad israelí es la que debe establecer si le da más tiempo o no a sus autoridades. Pero como sí hay una falla, claramente el sistema israelí lo tiene previsto y lo que resuelve, y creo que es lo que están haciendo hoy, es primero se termina la emergencia, primero se termina la guerra y después se abre una comisión investigadora independiente que tenga los atributos y las posibilidades de evaluar si es, no, todavía no terminó la guerra, si es negligencia, si es falta de atención a ciertas alertas o si era inevitable. Y puede ser que la conclusión de una investigación sea, hicieron todo lo que pudieron, igual no se pudo evitar, o no, no lo sé y no soy quien para juzgar eso. Pero sí tengo que decirles que esto es lo que implica lo que yo entiendo de la Torá hoy en día. Entiendo que todos los que ocupamos cargos de responsabilidad tenemos responsabilidad sobre lo que pasa. Y esa responsabilidad sobre lo que pasa es para las cosas buenas y para las malas. Y cuando pasan cosas malas, no podemos mirar para el costado, no podemos desentendernos, tenemos que hacernos cargo. Roberto, estás muteado, ¿eh? Estás hablando muy lindo, pero estás muteado. Ahora, no, una reflexión sobre lo que recién decía de Israel, que es así, ellos están esperando que termine la guerra para después ver las responsabilidades, pero eso también incentiva que nunca termine la guerra, porque las autoridades no van a querer sentarse ahí a que busquen las responsabilidades. Una forma de que no eso no ocurra es que la guerra no termine. Coincido 100%, por lo menos que es una de las cosas que se dicen, tampoco. O sea, yo quiero decirles algo que me pasa mucho. Yo vivo en la Argentina y leo bastante noticias de la Argentina. Y además vivo en la Argentina. Y así me cuesta un montón entender algunas cosas de lo que pasa en Argentina, no las puedo entender. Entonces, imagínense lo que me pasa con lo que pasa en Israel, en donde no estoy todo el tiempo leyendo y entendiendo lo que pasa en Israel, tengo menos tiempo para leer cosas de Israel, que leo más que el promedio, pero menos que si viviera allá, y me cuesta entender. Entonces, todo lo que comento puede estar equivocado porque me falta un montón de información. Hasta donde yo vengo leyendo, Roberto, coincido con tu apreciación y entiendo que hay gente que tiene esa sospecha. Pero también entiendo
que un líder hoy, en el siglo XXI, con cómo circula la información y cómo está todo expuesto y cómo hay un montón de organismos en un gobierno, no es una sola persona, no puede artificialmente sostener indefinidamente una guerra. ¿Podrá ganar un poquito de tiempo? ¿Podrá tomar algunas decisiones que dilaten algunas cosas? Sí, pero entiendo que con la división de poderes, con un montón de gente involucrada en el gobierno, con decisiones que deben tomarse por diferentes personas, no sé si es tan fácil mantener años una guerra, porque si estamos hablando de días o semanas, bueno, será un poco más, será un poco menos, pero en algún momento va a terminar. Van 9 meses, es un parto lo que venía, ya vamos por el 10 casi, ahora se cumplen 10. 10 u 11, 11. Van 10, se cumplen 11. Entonces, por supuesto que no sabemos cuánto, pero no significa que se hubiera arreglado en un día y vamos a 11 meses. Tal vez se hubiera terminado en 9, en 8, en 7, en 11, no lo sé y no tengo manera de saberlo. Pero podrá ganar un poquito de tiempo, en algún momento tendrá que hacerse cargo de lo que pasó el 7 de octubre y de lo que pasó por haber querido ganar tiempo, que también va a salir. Entonces, no sé si es realmente la salida, pero coincido en que es una problemática, es una preocupación y podría estar pasando. Tengo algunos chats acá. En el gobierno que Netanyahu no reacciona. Está bien, pero no nos metamos en eso porque ya es muy política, muy interna de Israel y es más complicado. Acá tengo a Eva que dice, asegura el equilibrio entre iguales derechos y nos da fuerza para cumplir con iguales derechos. Ya no sé a qué te referías, pero acuerdo, Eva. El crimen no podríamos ampliarlo a otros temas relacionados con nuestra vida diaria. Por supuesto que este tema de que aparezca un crimen y que uno no haya podido impedirlo, tiene que ver con muchas cosas de nuestra vida diaria, un montón. Me gusta lo que Tommy trae porque está bueno. A todos nos pasa que cuando algo alrededor nuestro falla, se rompe o deja de funcionar, lo primero que hacemos algunos es angustiarnos y otros, frente a eso, esbozan una sonrisa. ¿Saben quiénes son los que sonríen cuando algo funciona mal, cuando algo se rompió, cuando algo falló? Los que encontraron a quien echarle la culpa. Porque lo típico del ser humano es que cuando algo no sale bien, quiere culpar a alguien para uno sentirse mejor. Y lo que el texto en lo cotidiano te dice es, cuando algo cerca tuyo salió mal o se rompió, fíjate cuál es tu responsabilidad. No significa que te agarres un látigo y te empieces a pegar, que a los judíos nos encanta. Fíjate tu responsabilidad. Ni más ni menos. Y por eso tenés que tener Yotrim, policías y jueces cercanos a vos que te ayuden aconsejándote, que te guíen. Fíjate, no exageres y tampoco te laves de la responsabilidad. Casi digo te laves las manos y no lo quiero decir porque hablamos sobre eso. Entonces, cuando te das cuenta y descubrís qué nivel de responsabilidad tenés, no es para que te pongas triste, ni para que te angusties, ni para que vayas al psicólogo. Es para ver qué tenés que hacer. ¿Cuál es tu ofrenda? Mi hija mayor, no pasó él, mi hija mayor le pegó a mi hija del medio. ¿Es mi culpa? Tal vez no. ¿Es mi responsabilidad? En parte sí. Bueno, si pasó, yo no estaba presente, pero pasó. Bueno, ¿qué tengo que hacer con eso? Ese es el crimen, entre comillas, de nuestra vida cotidiana. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con la culpabilidad, si es que la encuentro? Y si no hay culpabilidad, y si empezó una pelea que fue escalando y yo no estaba ahí para frenarla, y tendría que haber estado, pero estaba con el teléfono en otro lugar y me fui, o lo que fuere, bueno, tengo que pensar qué tengo que hacer yo para hacerme cargo de la responsabilidad que eludí. Y ese es el ejercicio en un montón de cosas pequeñas, cotidianas, que todos tenemos que hacer. En Japón, en más de una oportunidad, se hacían el harakiri. No se lo recomiendo a nadie. Consulte con su samurái amigo, pero no lo recomiendo. Si se podría juzgar que Netanyahu no quiere terminar la guerra justo por ese motivo. Sí se podría juzgar que Netanyahu no quiere terminar la guerra justo por eso. Bueno, es lo que hablamos. Lo mismo que dijo Roberto, justo estaba escribiendo. Tal cual.
Perfecto. Bueno, entonces les quería decir que una vez que la autoridad reconoce y lleva el corbán, recién ahí, una vez que pagó, se lava las manos. Lavarse las manos no es no tengo nada que ver. Lavarse las manos es me hice cargo y no queda nada pendiente. Y eso, amigos, es una de las razones, no la única, no la más importante, una de las razones por las cuales cuando salimos del cementerio nos lavamos las manos. No es yo nada que ver. Estoy limpio de haber hecho todo lo que podía hacer por la persona que se murió. No tengo nada pendiente. Me hice cargo. Fui, la llevé al médico, la interné, me ocupé, le compré los remedios, la fui a visitar. No sé, lo que cada uno puede decir, hice todo eso y como hice todo eso, estoy limpio. No tengo nada que pagar. Y por eso me lavo las manos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto de lavarse las manos que es muy argentino. Pero la expresión viene de acá. Claro, pero te lavas la mano. No, o sea, viene de acá, esta es la primera vez que aparece, pero después tenemos otro lado de manos que se hizo más famoso. Y por eso la que conocemos es la otra, la de Poncio Pilatos. Cuando Poncio Pilatos sale al balcón, según los relatos del Nuevo Testamento, cosa que no está probado que sea así, de la Biblia cristiana dice, cosa que yo creo que no pasó, pero por lógica, no, porque Poncio Pilatos era el procurador romano, el representante del emperador romano en la tierra de Judea, en Israel. Si vos sos el representante del emperador, no pedís permiso. El texto quiere decirnos que salió al balcón a pedirle permiso a los judíos para liberar un preso. Y dio dos opciones. Dijo, o Barrabás o Jesús. Y la gente gritaba que libere a Barrabás, que libere a Barrabás y que mate a Jesús. Y él, el representante del emperador, imagínense lo que era el emperador romano en aquel momento, ¿no? Era, era el dueño del mundo, era la persona más poderosa de todas, y viene y dice, ay, yo querría liberar a Jesús, ¿no quieren que mejor liberemos a Jesús? Y la gente dijo, no, de ninguna manera, Barrabás, Barrabás. Entonces dijo, bueno, ok, yo lo libero, pero yo, argentino. Yo me lavo las manos, no tengo nada que ver, no es mi responsabilidad, no es mi culpa, me lavo las manos. Bueno, es otro concepto, no el mismo de la Torá. Y ese es el concepto que se hizo. Hacerse distraído. Claro. Es el concepto que se hizo más Por eso. famoso, se hizo más habitual y es el que se usa mucho en la Argentina hoy, ¿no? Pero el concepto judío de lavarse las manos es otro. Y me queda un último tema, que es el con el que quería cerrar. Entonces, Shoftim es una parashá que nos viene a traer varios mensajes. Pero uno de los mensajes que nos trae como quizás más importante es que todos somos responsables y por lo tanto todos ocupamos lugares importantes en la vida. No es que hay jueces y policías que son los responsables y yo soy el común. No hay reyes que son... Todos tenemos cierta responsabilidad en la vida. Y eso nos da un poco de poder al lado de la responsabilidad. Y entonces, ¿saben qué? Si tenemos poder y tenemos responsabilidad, no podemos eludir estudiar. La única forma de saber cómo comportarte es estudiando. Si no, ¿cómo sabes qué está bien y qué está mal? No alcanza con el sentido común o con la intuición. Tenés que saber. Y la única forma de saber es adquirir jochma, sabiduría. Tenés que desarrollar tu sabiduría para tomar buenas decisiones. Si no, por más que tengas las mejores intenciones, puede fallar. Y cuando estés en ese proceso, lo que vos tenés que saber cuando estudias es cómo el mundo debería ser, no cómo es, cómo debiera ser. Y frente a eso, tu compromiso es acortar la brecha entre cómo el mundo es hoy y cómo debiera ser. Y si vos podés
achicar un poquito esa brecha, sos un tzadik, sos un justo. Tenés justicia en tu vida, que es lo que la parashá te dice, si lográs eso. No importa que la tarea sea inmensa. No importa que la brecha sea enorme, porque cuando vos te pones a ver cómo el mundo es y cómo debería ser, vos decís, wow, ¿por dónde empiezo? Te sientes agobiado. Entonces, pero hay una frase, está bien, pero hay una frase en el Talmud que dice, en Pirkei Avot, Tratado de los Principios, dice, no estás obligado a concluir la tarea, pero no puedes eludir empezarla. Entonces, la tarea es inmensa, la brecha es enorme, no la entre el oficial y el paralelo, que está más chica ahora, sino la brecha entre cómo el mundo es y cómo debiera ser. Y para saber cómo debiera ser, tenés que tener Jochma, y para eso tenés que estudiar. Pero una vez que estableciste la distancia entre cómo el mundo es y cómo debería ser, ahí viene tu tarea. Para poder terminar con las manos limpias, tenés que haber aportado algo tuyo para que esa brecha se achique. Si lo lograste, lávate las manos y viví tranquilo. Bueno, gracias por acompañarme o acompañarnos en este recorrido. Nos vemos el martes que viene con otra para Parashat Shabua y con otros minutitos de algo de preparación para Rosh Hashanah. Muchas Que estén bien. gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Fabián. Gracias. Placer. Gracias. Chau, chau.